Hola a todos, soy Nicolás Cabral, un cordial saludo. Quiero contarles que hoy quiero hablar un poco sobre la depresión. Tal vez esta pandemia nos ha sumergido en una cantidad de crisis, como bien lo decía en el video anterior, pero precisamente una de ellas es que algunas de las personas con las que hablo ya dicen es que tengo una depresión profunda. Yo quisiera decirles que hay que tener mucho cuidado con autodiagnosticarnos y máxime con una enfermedad crónica y aguda como lo es la depresión. Estoy investigando y el 0.01% de la humanidad tiene una malformación cerebral que hará que toda su vida sienta que está en depresión. Pero si usted es de ese 99.99% de la población de que no tiene la malformación cerebral, tiene que ser muy cuidadoso y lo invito a que revise una y otra vez qué es lo que realmente tiene o siente. Tendemos a confundir depresión, que es algo clínico, es un diagnóstico clínico que en la mayoría de los casos es medicado, o sea, tiene una medicación farmacológica para atenuar sus síntomas. Lo confundimos con un día amanecí con tristeza, un día amanecí bajo de nota, un día amanecí con problemas, un día amanecí con tristezas, un día amanecí sin un peso en la casa y entonces esto me genera depresión. No, es un cliché muy mal utilizado que nos permite confundirnos. Yo creo que si usted es de ese 99.99% de personas que no tienen una malformación cerebral, es importante que tenga claro que la depresión es generada por la segregación de una cantidad de sustancias químicas, pero no se amanece deprimido de la noche a la mañana. Es un proceso crónico, es a través del tiempo, es agudo porque es muy profundo y que tiene unas connotaciones, unas implicaciones personales bastante delicadas. Yo creo que muchísimas personas en el mundo, y también lo investigué, han sido medicadas y se encuentran en un círculo vicioso. Y perdón, es un círculo vicioso de dependencia a los antidepresivos. Creo que es una mala salida. En algún momento muy agudo es importante, sí, atenuar los síntomas, pero allí no estamos apuntando a resolver la causa del problema, sino estamos solo generando un apaciguamiento de los síntomas. Bien, como siempre les he contado, tomo muchísimas notas y trato de hacer un sinnúmero de ideas que me den por lo menos como que un hilo conductor. Y aquí la primera nota es que muchas veces nosotros creemos, y eso es debido a la sociedad, la cual nos condiciona, que nuestra manera de sentir es producto de todo lo que sucede afuera. Es decir, todo lo que pasa en este cuerpo, lo que duele, lo que se siente angustia, lo que se siente tristeza, lo que se siente depresión, lo que se siente estrés, es producto de agentes externos. Y resulta que entonces si tenemos una traición amorosa, si hay una quiebra económica, si hay una pérdida de empleo, si hay un constante bullying de nuestros amigos y compañeros en la infancia, en el trabajo, pues obviamente sentimos que todo eso condiciona y nos puede sumergir en una depresión. Pero resulta que hay muchísimos teóricos y muchísimos psicólogos a nivel mundial que dicen que tu cerebro interpreta las cosas que suceden afuera y dependiendo de esa interpretación manda señales a tu cuerpo y somatizas esas interpretaciones y las vuelves acciones o reacciones. Pero en muchos casos termina siendo temblores físicos, llanto, pesadez, euforia. Creemos y condicionamos nuestra vida por el tipo de educación que recibimos, que todo lo que nos sucede en la vida tiene una interpretación y una significación implícita. Y no es así. Yo creo que cada uno de esos significados es un significado atribuido por una sociedad que ha condicionado nuestro actuar y proceder. Voy a poner un ejemplo. Esto se llama almohada en Colombia y en Estados Unidos se llama pillow. Y en otros países y en otros idiomas tiene otro nombre diferente. Si esta es una verdad absoluta, ¿por qué esto no se llama almohada en todo el mundo? ¿Y por qué esto en vez de llamarse almohada, por qué no se llama cuaderno? ¿O por qué no se llama lápiz? ¿O por qué no se llama gafa? Se llama almohada porque algún día alguien inventó y esa fue la connotación que le dieron, que era para un reposo, entonces la asociamos al reposo, al descanso, a la suavidad, a una posición correcta para dormir. Entonces yo creo que la vida también nos ha enseñado y sobre todo la sociedad nos ha condicionado a creer que esa significación explícita que tiene cada una de las cosas o de las personas afuera nos afectan directamente y ahí está el error. Yo creo que la depresión
Empieza desde el momento en el que tú aceptas que todos esos factores externos determinen la interpretación y significación que tú le das. Voy a poner varios ejemplos a continuación. El primer ejemplo que quisiera retomar es el caso de la muerte. Vamos a imaginarnos que un ser querido muere en este momento. ¿Qué genera en nosotros? Tristeza, llanto, en algunos hay desmayos, hay gente que se sugestiona tanto que inclusive le produce infartos cardíacos el ver a un ser querido que falleció. Pero ¿por qué si esa verdad es tan absoluta y si esos elementos tienen una significación explícita que nos condicionaron socialmente y educativamente, por qué en otras culturas fueron condicionados de manera diversa y la muerte es una alegría? Es un paso a una nueva dimensión, es un paso a un nuevo mundo. En el ámbito religioso es la llegada al reino de los cielos, es la perpetuidad, es la eternidad. Y entonces se hace una fiesta y se conmemora todo lo bonito del difunto y se baila y se ríe y se toma y se goza. Y son dos versiones completamente opuestas. En el mundo occidental es esa tristeza, ese desazón, es la pérdida, es el ego de haber perdido un ser querido, me quitaron lo mío, lo propio, lo que más amaba. Y en otro es simplemente una alegría de que por fin superó su prueba terrenal y se fue. Entonces este ejemplo es clarísimo para entender que como todas esas personas y elementos externos no deberían determinar nuestra felicidad. Es cuando permitimos que todo esto, que es ambiguo, que es neutral, que podría ser totalmente diferente, afecte nuestras vidas. Ahí pienso que es cuando empezamos a generar problemas depresivos, cuando permitimos que esa persona que supuestamente amamos, por la que nos sacamos un ojo para que la otra persona tenga tres, cuando permitimos que ese papá que es manipulador, que es agresivo, que es grosero, que es alcohólico, nos determine nuestro proceder, nos quite nuestra libertad, es cuando permitimos de que otras personas, por sus creencias, por su bullying agresivo, no nos dejen ser nosotros mismos, no nos permitan explotar nuestra identidad. Yo creo que todos esos elementos externos condicionan nuestro nivel de felicidad. Entonces es ahí donde deberíamos tener algunos tips, al menos dos importantes, para poder contrarrestar esa influencia negativa que traemos desde niños y que no es fácil dominar porque es con lo que hemos crecido. Bueno, tal vez un primer tip sería de que tenemos que cambiar la forma de ver el mundo. Yo hablaba aquel día con una amiga y me decía: Nico, es que yo vivo una vida muy estresante, los niños del colegio distrital me estresan, mi papá me estresa, mi hermano me estresa, mis hijos me estresan, mi marido me estresa, el color verde me estresa. O sea, ya tenía el cliché de que estaba estresada al 200%. Y le decía yo: no, en realidad ninguno de ellos te estresa. Es tu nivel de significación el que permite que todos esos factores externos te estresen. Es la manera como tú lees el mundo que te hace sentir que estás estresada. Es tal vez ver las cosas desde otro punto de vista y tratar de interactuar de una manera diversa. No es fácil, no es el otro el del problema. Eres tú misma con el modelo de interpretación que tienes. Uno como ser humano tiene la capacidad neuronal de cambiar la interpretación de todo lo que sucede y todo lo que está a su alrededor. Obviamente tenemos interpretaciones como la de la muerte, llanto, tristeza, cumpleaños, felicidad, velas, fiesta. Pero también hay que grabarse cosas que suceden en el mundo que de por sí se escapan a nuestro control, a nuestra significación. Son cosas que son causa y efecto. Son simplemente átomos interactuando entre sí y es uno mismo el que le da la interpretación. ¿Por qué entonces hay familias tan felices trabajando en un colegio distrital, con los niños con una población vulnerable y con una característica social específica? Porque hay tantas mujeres y esposos teniendo una familia feliz cuando sus niños también son hiperactivos, también son cansones, también son llorones, también gritan? Porque hay familias que viven con su papá y su mamá y todavía son felices. Porque es el nivel de significación e interpretación y cómo permites que eso te afecte de una manera positiva o negativa. Otro ejemplo podría ser cuando vemos un accidente de tránsito y entonces está involucrada una motocicleta, hay un motociclista en el piso, tiene una fractura, hay sangre, hay heridos
y entonces vemos a la persona que ve la sangre y se desmaya, vemos a la persona que ve la sangre y sale corriendo y dice no, yo no soporto ver, vemos a la persona que está llorando como si sintiera el dolor de la persona que está ya gritando y sufriendo de la fractura, pero también vemos gente que desde una posición que algunos le diríamos amarillista está grabando el video, haciéndose una selfie y antes transmitiendo el hecho. Y yo creo que todas las interpretaciones son válidas, pero ese es un claro ejemplo de que las emociones nuestras son el resultado de la lectura que le damos a los factores externos. Eso creo que cerraría más o menos esa idea. Un segundo clip que tenía yo para afrontar la depresión es que muchas veces nosotros atribuimos la depresión a una alta desmotivación, confundimos estar desmotivados. Y a veces decimos, ay, es que hoy me levanté desmotivado, como si esto fuese una cosa de suerte, como si fuese un juego de azar, como si viniese la hada mágica y dijera, hoy está usted desmotivado, mañana no, hoy usted sí, usted mañana no. Yo creo que es simplemente entender que nada es accidental, que todo es provocado, cómo nuestras acciones nos van metiendo en un círculo vicioso de emociones erróneas e interpretaciones y significaciones que nos complican la vida. Yo creo que hay que proporcionar una calidad a los pensamientos. Eso lo da un poquito el discernimiento, la pausa, el tener un momento íntimo para analizar. Decía mi papá y me enseñaba hace muchísimos años que no había que tomar decisiones en momentos de emoción ni en momentos de conmoción, porque la euforia, la alegría exagerada, la tristeza o la depresión profunda nos hacen tomar siempre decisiones equivocadas. Yo creo que la motivación para el ser humano puede estar representada en tres grandes etapas. La primera etapa debería ser como que esa iniciada por la ambición y la creencia de que algo es posible. Usted se motiva a algo es porque tiene la expectativa de conseguirlo, de alcanzarlo. Sea que le gusta a una persona, sea que quiere comprarse una casa mejor, o sea que quiere obtener una motocicleta para transportarse, pero siempre hay como que un origen de una motivación y una ambición. La segunda, esa motivación es sostenida a lo largo del tiempo, única y exclusivamente en la medida que usted va recibiendo tanto cuanto progreso de esa motivación. Entonces, listo, voy a comprarme la motocicleta, ya tengo lo de la cuota inicial, sigo motivado, pero si nunca consigue lo de la cuota inicial, pues obviamente va a renunciar rápidamente a esa motivación. Y un tercero es que esa motivación es amplificada por el significado y por los valores más altos que tenemos. Es decir, para estar motivado constantemente a pesar de la caída, del error, del fracaso, se necesitan valores altos, y valores altos yo llamo la perseverancia, llamo el reto, llamo el desafío, llamo la constancia. Son valores que requieren un trabajo constante como seres humanos para alcanzarlos. Entonces, retomando lo anterior, yo creo que la pregunta es, ¿tienes ambiciones y motivaciones lo suficientemente fuertes para mantenerte como que en esa esperanza activa de la que tanto hablé en otro video anterior y evitar que la desmotivación te genere tristeza y depresión? Yo creo que allí se genera el efecto del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Entonces alguien me decía, no, Nico, es que yo no tengo metas porque estoy muy desmotivado. Entonces digo yo, ¿qué es primero? ¿Que esté desmotivado y eso no le deja ver metas? ¿O no tener metas lo desmotiva totalmente? Entonces yo creo que es un efecto de círculo y de rueda constante, de círculo vicioso, de malos pensamientos y malas interpretaciones. Y yo creo que lo primero es tener en la vida metas claras. Si usted tiene una meta, créame que usted se va a motivar. Cada vez que usted tiene como ser humano la ilusión o la ambición, en el buen sentido de la palabra, de lograr algo, usted de inmediato genera todas esas sustancias químicas que lo ponen en acción, en movimiento, en continuidad. Pero yo creo que el verdadero problema está radicado es en tener en nuestra mente creencias limitantes y barreras protectoras de sentimientos que no te permiten ver de que algo es posible, de que eres capaz, de que tienes todo y más para lograrlo. El peor error y el mayor sepulturero humano es el que tú mismo creas que no puedes. Ahí se activa todo lo negativo y dejas de intentarlo, no es más. Crees que no puedes, que no te lo mereces, que no eres capaz, que muchas veces lo harías pero que fallarías. Vives del qué dirán
Y es porque siempre tenemos esa voz del diablo hecha hombre, en la mayoría de casos en gente tóxica a nuestro lado. Muchas veces no es que tú no creas en ti mismo, es que ese factor externo del que tanto estoy hablando te manipula a tal punto de que se vuelve una vocecita acá. Y son esos amigos, primos, hermanos, familiares, jefes, sociedad en general que te dice a voz baja: no puedes, sos un incapaz, sos un mediocre. Y es ahí donde esa toxicidad y el nivel de interpretación y significación que tú le estás dando a la importancia de todo lo que los demás digan, te vuelve y te destruye nada, te destruye, te acaba. ¿Por qué? Porque no tienes elementos suficientes para afrontarlos. Entonces, el siguiente clip es: rodéate siempre de gente positiva. Todo aquel que te diga que tú no puedes, mándalo a la mierda. Claro que tú puedes, tienes todo para lograrlo. Es tal vez el que no puede, es tal vez él que con su envidia, con su desazón, con su negativismo, está dañándote la conciencia. ¿Por qué? Porque sabe que tal vez pueda ser inclusive más grande que él. Y como tú no lo haces por brillar ni por ser más grande que nadie, sino por simplemente ser feliz, pues arriésgate y lánzate. Y quita toda esa gente tóxica de tu lado, que no hace más sino limitarte y meterte en una condición de desmotivación que termina frustrándote y haciéndote depresivo. Entonces yo quiero solo invitarte a que no seas reactivo y de que no generes una alta motivación en tu vida porque sí, porque me toca responder con el arriendo, porque me toca responder con una familia, porque me toca responder con un estudio, con un trabajo, con unas deudas, como tipo la persona que le ataca a un león y corre única y exclusivamente por su vida. Se le olvidó la desmotivación, ahí sí corrió, porque era una cuestión de supervivencia. Yo creo que en ese ritmo y en ese frenesí nos hemos sumergido durante muchos años, porque hemos estado en un letargo involuntario en el que solo hacemos lo que la sociedad nos dicta. Y es más invitarte a que en tu vida realmente tengas valores importantes, valores mucho más altos, como lo denominaba antes. Y esos valores, por ejemplo, como la contribución, el altruismo, el reto, el amor por el prójimo. Yo creo que hay que hacer que nuestra mente, y que en nuestra mente haya unos significados realmente válidos, propios, personales, no aquellos significados impuestos del medio. Hay que darle tus propios significados para que ellos te liberen de esas barreras mentales impuestas. Si tal vez no es tu culpa la vida que llevas ni el contexto en el que naciste, sí es tu responsabilidad cambiarla. Decía mi padre también que el hecho de nacer en el fango no quiere decir que uno permanezca toda la vida en él. Entonces te invito a que subas los niveles de motivación, a que tengas unos sentidos de vida, unas ilusiones y unas ambiciones que te muevan para combatir desde esta manera y de una manera un poco más tranquila, sin el punto de vista clínico, esa posible depresión que te está acongojando. Un cordial saludo y nos vemos pronto.